¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En la emisión de hoy hablaremos sobre los resultados de las recientes elecciones a gubernaturas en 6 estados del país, cómo queda el mapa político electoral y sobre todo, pues este mapa que marca rumbo a la sucesión del 2024. Sucesión presidencial del 2024, y para ello está con nosotros el doctor Javier Hurtado, profesor honorífico de Derecho Constitucional del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias. Toño, muchas gracias. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, pues gracias por haberme invitado. Gracias. Y el doctor Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH también. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Bueno, como mencionaba, el pasado 5 de junio hubo elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas. Se eligieron 6 gubernaturas, 39 presidencias municipales, regidurías, sindicaturas y diputaciones. Los resultados llevaron a Morena a obtener 4 gubernaturas, la oposición ganó 2. El partido, fundado por el presidente López Obrador, gobierna ya en 21 de los 32 estados del país. Se convierte no solo en el partido más votado desde el proceso electoral del 2021, también ya es el partido hegemónico con más gubernaturas y mayoría en la Cámara de Diputados. Y para discutir sobre estas implicaciones están nuestros especialistas a los que ya mencioné. Doctor Javier Hurtado, hasta los resultados normales y como ya se había vaticinado en un espacio similar a este hace algunas semanas, ¿no? Sí, pues yo creo que ya se esperaba, ¿no? Ese resultado resultó lo que siempre dijeron los estudios demoscópicos, o sea, siempre se vio que iba a ganar 4 de 6 y coincidió en cuáles eran los estados. Entonces yo pienso que viene a marcar pues una tendencia muy clara, por cierto, una tendencia realmente sorprendente de que en tan poco tiempo un partido político, en los tiempos modernos, actuales, digo, de 1929 era otra cosa, lograra tener el número de gubernaturas que tiene cuando en 2018 no tenía ninguna. Y hoy en día, por sí mismo, tiene 20, más 2 sus aliados. Uno el PES, con el futbolista ese bruto que está en Morelos, Cuauhtémoc que Blanco, tiene un balón en la cabeza. y el otro con ese personaje extraño en San Luis Potosí, ¿no? Con el verde. Sí. Entonces ya sumados esos dos serían 22 gubernaturas, más las 2 que vienen en 2023 en el Estado de México y Coahuila, que yo creo que las va a ganar. Entonces se entraría con 24 gubernaturas en 5 años. A ver si hecho un partido político de 24 gubernaturas, por favor. El PAN ni en toda su vida y toda su historia, desde 1939, logró superar 12 o 13 gubernaturas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo, sus comentarios sobre este proceso. Bueno, yo creo que tiene varias implicaciones. Evidentemente, lo comentamos en aquella reunión anterior que tuvimos, era algo esperado, ¿no? Ya lo señaló Javier. Pero lo que me parece que es muy relevante es que queda en evidencia la pobreza de la oposición, ¿no? Que se presenta supuestamente unida con el MC por un lado ahí, no directamente, pero la suma de ellos tampoco da para mucho, al final de cuentas, y presumen que conservaron 2 de 6 gobernaturas, porque no es que ganaron 2, conservaron 2 de 6, perdieron 4. Porque ellos tenían las otras 4, ¿sí? Morena no las tenía. Entonces, bueno, pues eso nos habla del nivel hasta de esquizofrenia, de pobreza de partido, de candidatos, en fin. Creo que esto apunta a la desaparición probablemente de más de uno de estos partidos clásicos, históricos de alguna manera de la historia de México desde el siglo XX. Y pues va a implicar una recomposición del sistema político y por supuesto del sistema de partidos en el país, ¿no? Por supuesto está el otro elemento, es clarísima la fuerza que tiene el presidente de la República, porque Morena es un partido legalmente, no es un partido real, es un movimiento encabezado por un líder, ¿sí? O caudillo, como se le quiera decir. Pero si en algún momento hubiera una ruptura con Morena y él dice, ahora voy a fundar Colorada,
pues se va el 90% de los morenos, ¿no? Y a lo mejor recoge de otros partidos seguramente. Pero es decir, es un líder o un caudillo realmente que ha aglutinado esta fuerza organizada como partido y que le ha permitido, pues lo que ya señalaba Javier, arrasar prácticamente. Y luego hay otro elemento a considerar. No solo ganó 4 de 6, ganó gobernar en alrededor de poco más de 13 millones de ciudadanos contra poco más de 2 millones que tiene la oposición, ¿sí? en estos 2 estados con los que se quedó. Entonces, eso habla también de una cuestión de una fuerza electoral muy importante que pues ya tendría que la oposición hacerse el ánimo y tener muy claro que en el 2024 lo que debe de buscar es sobrevivir. Algunos más. de esos Conservar partidos el registro, que ¿no? supuestamente van a ir en alianza y como dijo ese día el dirigente del PAN, el mismo día de las elecciones dijo, hay tiro para el 2024, pero con base a estos resultados yo creo que no hay tiro. Están noqueados. Doctor Armando Sí, Zacarías. Eso lo dijo el PRD. Lo cierto es lo que acaba de señalar el doctor Jaime Tamayo. Lo que evidenció este proceso es la descomposición, desarticulación que tiene la oposición en nuestro país, que no ha logrado establecer una plataforma lo suficientemente convincente para que la ciudadanía, independientemente de candidatos, pueda entender si hay alguna transformación benéfica para el ciudadano. El ciudadano no está tan preocupado por ver cuáles son las sofisticaciones de los temas políticos, sino cómo afecta la decisión de las políticas públicas en su vida cotidiana y ordinaria. Y si ha habido algo que ha tenido mucha efectividad es la comunicación política que ha establecido este régimen y que ha logrado colocar dentro de la perspectiva del ciudadano común y corriente temas con los que se siente perfectamente identificado. No se trata de un problema de comunicación política, pero ha sido un vehículo muy eficiente el que ha tenido la estructura de la Administración Pública Federal. Guiada directamente, ya lo acaba de señalar también el doctor Jaime Tamayo, por un líder nato como es el presidente de la República. Al margen de las bondades y el esquema que presentó de gran presencia y de gran contundencia el partido oficial, la oposición definitivamente no logró articular nada, ni la estructura de los 3 partidos unidos, PRI, PAN, PRD, ni la estructura de Movimiento Ciudadano lograron contener o atraer la atención de los votantes en estos 6 estados que, como ya se señaló aquí, estaban en manos de estas líneas políticas y ahora quedan en manos de Morena. Ciertamente, Morena no tiene por qué preocuparse por la oposición. Morena está haciendo su trabajo y está proyectando lo que tiene que hacer. Entonces, el gran problema aquí es la gran crisis y, por lo menos hasta este momento, el fracaso de la presencia de los partidos políticos de oposición, que no se le puede llamar de otra manera. Esa visión optimista de ganamos 2, en realidad es un tremendo fracaso el que están evidenciando. Y eso debería plantear una seria discusión al interior de los partidos en términos de la falta de efectividad de los partidos, que van a estar sobreviviendo solamente para tener los beneficios económicos de los partidos que están gravitando, tipo el Partido Verde Ecologista. Pues va a ser un fenómeno que se va a multiplicar en varios partidos. Eso es lo que vamos a comenzar a ver, de no existir una estructura lo suficientemente sólida. Que ya hay cierta presencia de esa estructura sólida de oposición y es Morena mismo. Muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Bueno, esto es Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUSH. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos.
Ahora continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En el pasado proceso electoral del 5 de junio, Morena tuvo su apoyo más fuerte entre votantes de más de 50 años y beneficiarios de programas sociales. Esto fue en Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. Ahí casi se logró el 70% de los votos en este rango de edad. Incluso 3 de cada 4 votantes ya tenían decidido su sufragio desde un mes antes de que se llevara a cabo el proceso electoral. Una encuesta realizada por El Financiero arrojó estos datos. Doctor Javier Hurtado, con base a los resultados de las elecciones y la configuración del mapa electoral y lo que han mencionado ustedes aquí, el doctor Armando Zacarias lo acaba de mencionar, Morena prácticamente no tendría ya ningún problema de cara al proceso electoral del 2024 en el tema de elecciones presidenciales. Pues sí, yo creo que no, para bien o para mal. Habrá que decirlo aquí, como lo decía un gran politólogo polaco nacionalizado estadounidense, Adam Przeworski, sobre el asunto de la legitimidad de las élites en el poder. O sea, muchas veces una élite en el poder se mantiene en el poder, pues no por su capacidad, su gran aceptación, las políticas que realiza, sino más bien porque no existe una alternativa viable y creíble y suficientemente confiable para sustituir esa élite por otra. Entonces nos quedamos, como se dice coloquialmente, pues de los males el menor, ¿no? Entonces ciertamente yo sé que Morena pues no es un partido perfecto y el presidente de la República no es Dios, o sea, en el sentido de que no comete errores, ¿sí? Porque solamente Dios no se equivoca. Pues es un ser humano como todos y quizá con mayores limitaciones que muchos otros seres humanos, y quizá por su edad o por su falta de preparación. Pero sin embargo tiene la confianza de la población y eso está clarísimo ahí en las encuestas y está también en los resultados electorales. Entonces yo no digo que sea perfecto, pero definitivamente con relación a lo que representa la oposición, por favor, como dicen los jóvenes, chale, definitivamente, o sea, pero yo no sé cómo no entienden esas personas, por favor, o sea, ¿cómo presentar a Lalito? O sea, ¿cómo presentar a los de siempre que han vivido del presupuesto, sus abuelos y sus bisabuelos, como el Madero en el PAN, el Krill, que es de los dueños de Chihuahua? O sea, es que eso no puede ser. Los chuchos del PRD, el Jesús Zambrano, que desde que yo era niño ese andaba en la política. Entonces, pues no, por favor, mira, yo pienso que debemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo. Este domingo acaba de ocurrir eso, por ejemplo, en Francia y en Colombia. En Colombia sustituyeron al establecimiento, que le dan a llamar, al establishment, a los partidos de siempre, que siempre se habían alternado en el poder. Y no solamente los partidos, las familias y las élites. Porque en Colombia los que eran presidentes, su tío abuelo, su abuelo, su padre había sido presidente. Y lo mismo pasaba en México. O sea, definitivamente, o a nivel local, eso es un descaro. Son familias las que se distribuyen el poder. Y eso de alguna manera ha venido a romperlo en cierta forma, porque no del todo, el partido Morena. Entonces yo pienso que sí hay que entender bien lo que está ocurriendo y parece ser que en México la oposición no entiende eso. Ellos piensan que son la oposición cuando son lo viejo, los mismos de siempre, los de los partidos tradicionales, y esos en México y en todo el mundo la ciudadanía ya no los quiere. Muy bien, muchas gracias, doctor Jaime Tamayo. Pues con lo que señalan prácticamente no será viable, incluso aunque se dé una alianza entre PRI, PAN, PRD, y el factor MC, ¿de qué manera influirá en este proceso electoral si es que decide ir en alianza o jugar solo en el proceso electoral? Bueno, ellos están apostando a jugar solos y en mi opinión van a buscar cosechar de la ruptura que pudiera darse en Morena. En la candidatura presidencial. Está más que anunciado que Monreal no será candidato de Morena y tiene acercamientos muy fuertes con MC. Pero tampoco descartemos a Ebrard, ¿sí? Ebrard
es, bueno, después de lo que ha venido haciendo en las últimas fechas, no solo recientemente en Jalisco, donde prácticamente formó hasta su comité de campaña. Sino él mismo ha venido distanciándose de López Obrador de manera soterrada. Fue, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, hizo declaraciones muy intromisivas, violentando incluso la Constitución. Después López Obrador le enmendó la plana en una mañanera, pero después, cuando lo envía a la cumbre de las Américas, la comisión era enterar que México protestaba porque no estaban todos y que por esa razón no iba el presidente, estaba él. Bueno, lo hizo ahí en su estilo muy moderado, pero luego tiene una reunión con los ministros de Exteriores de Canadá y Estados Unidos y sostiene que México, prácticamente en los planteamientos de la OEA y en los planteamientos que hoy sostiene Estados Unidos, de que hay que buscar un orden mundial basado en reglas, no en el derecho internacional, en reglas que claro que impone Estados Unidos. Por ejemplo, la doctrina Monroe, que ahora ya no es solamente para América, sino para Europa y de alguna manera para el resto del mundo, ¿no? Y el excepcionalismo norteamericano. Es decir, está contradiciendo incluso las políticas del presidente. Va y hace campaña también, busca hacer campaña con los migrantes, en fin. Hay toda una serie de acciones que apuntan a que sería algo así como este personaje Lenín Moreno, de Correa, que en cuanto llega se convierte en el principal enemigo de Correa, ¿no? Bueno, Ebrard yo creo que está apuntando para allá y sería un gran error de Morena, pues que él fuera su candidato, definitivamente. Bueno, en ese sentido, pudiera ser candidato de MC o incluso en algún momento hasta de los tres, ¿no? De la alianza, si es que se da. Si es Monreal que- de si es- MC. Bueno, y es que en ese Y tema Monreal que de menciona MC. de los migrantes, doctor Jaime Tamayo, en la mañanera del 21 de junio, precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no permitirá tener una Secretaría de Relaciones Exteriores protagonista y que aparte utilice, él dijo, no voy a permitir que ningún candidato o partido político utilice a los migrantes con fines electorales. Pues ahí está clarísimo. Todo el mundo clarísimo para Marcelo Ebrard. Creo que ya es el Doctor mensaje, Armando ¿no? Zacarías. Pues es lo que decía, se está gestando un esquema de división al interior de Morena que no es una propuesta de los partidos de oposición, de ninguno, ni de MC ni de los otros tres. Entonces, yo creo que sí hay un plan especulativo, así como lo señaló el doctor Jaime Tamayo, tanto de la alianza como de MC, para ver cuáles son las rupturas que evidentemente se van a dar en Morena, porque el nivel de conflictividad es bastante alto entre los candidatos que en este momento son los candidatos visibles. Y ciertamente el protagonismo de Marcelo Ebrard, así como las declaraciones de Ricardo Monreal, pues señalan una eventual separación de la estructura ya en la línea del proceso electoral 2024. Pero ahí no vemos en absoluto a la oposición. O sea, la oposición no está construyendo absolutamente nada. Y si algo evidencia este proceso electoral pasado, pues ya no son las estadísticas ni son las encuestas de opinión. El ciudadano, cuando va y emite el voto, independientemente del rango de edad a la que pertenezca y ni del rango educativo al que pertenezca, independientemente de esos factores, ganó Morena. Ese es un mensaje muy importante en términos no particularmente de la única confianza que tenga el ciudadano en Morena, sino de que no encuentra ninguna otra opción distinta del oficialismo por las razones que sean. Entonces, hasta este momento, la oposición, pues lo único que está haciendo es entrar en este esquema de partidocracia y empezar a ver los ajustes que vayan a hacer, pero de ahí no se está derivando absolutamente ninguna plataforma que pueda comunicarse a la ciudadanía y que la ciudadanía encuentre como un proyecto razonable al margen de tener candidatos que hasta este momento pues no se ve ninguno. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Thank you.
continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Y bueno, quisiera saber su opinión sobre ya el activismo político, incluso violando la legislación electoral de las corcholatas del presidente, Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y bueno, ustedes decían ya acertadamente pues que la oposición no están violando la ley porque pues ni siquiera hay oposición y menos tienen candidato, ¿no? Pero de este activismo precisamente de estos presidenciables, de estos tres, ¿cuál es su opinión al respecto y cuál es el papel que debería ejercer en este momento el Instituto Nacional Electoral? Bueno, de acuerdo con la ley general de instituciones y procedimientos electorales, si no me falla la memoria, en su artículo 3, donde vienen las definiciones, ahí dice lo que es un acto anticipado de campaña. Y definitivamente eso que hizo a Marcelo Ebrard, pues sí encuadra o se actualiza a lo que las definiciones que dan de un acto anticipado de campaña. Ahora, mira, yo en verdad creo que esas regulaciones que se establecen en la ley electoral, en cierta forma me parecen exageradas y ridículas, en cierta forma. Por ejemplo, eso del periodo intercampañas. Y que nadie se puede mover ahí. Es más, los candidatos ya electos a su partido no pueden iniciar campaña y tienen prohibido acudir, aunque sea a reuniones con su familia, porque ya están violando la ley. Eso es una payasada, definitivamente. Yo pienso que en México le exageramos, definitivamente. Yo, por un lado, creo que todo mundo tiene derecho a hacer política. ¿Y cuál es el problema? Y la puede hacer en el momento que quiera, ¿no? Pero, bueno, está la ley y la ley dice que mientras no esté registrado y autorizado y no se abra el periodo de las precampañas, todo lo que tú hagas para promocionarte es un acto anticipado de campaña. Entonces, de acuerdo con la ley, sí lo es. Ahora bien, ¿cómo los vas a contener? Pues es difícil contenerlos, porque el mismo presidente es el que los solivianta, ¿no? Los avienta, y luego después no haya cómo controlarlos. Entonces, yo veo un poco complicado ahí que se pueda, el proceso de lucha por la candidatura presidencial al interior del partido Morena se pueda contener. No lo creo. Cada vez va a ser más desbordado. Y si violan la ley, les vale. Porque además, hay que decirlo también, los actos anticipados de campaña no son delito, permítanme, discúlpenme por decirlo. No, pues solamente se les negaría el registro. Pues ¿no? Claro, solamente son merecedores de las famosas procedimiento especial sancionador y medidas cautelares, ¿sí? Decretadas por la autoridad administrativa electoral, que puede ratificar o darle para atrás el Tribunal Electoral. Entonces, lo que hace puede ser ilegal, pero no es delito. O sea, no está conceptualizado como delito un acto anticipado de campaña. Es producto de una llamada de atención y se acabó. Y yo creo que pues les vale y lo van a seguir haciendo, ¿no? Y como te digo, bueno, ¿cómo puedes controlar eso si ya todo el mundo lo sabe y todo el mundo está en eso? Ya todo el mundo está en el ajo, está metido en las campañas. Todo el mundo, para bien o para mal. Entonces, bueno, pues yo creo que esto habrá de seguir y pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, este tema de los actos que ya están realizando los presidenciables, ¿cómo lo consideran ustedes? ¿Como una sucesión presidencial muy adelantada? El esquema de sucesión se adelantó porque perdió el control Andrés Manuel de sus corcholatas o porque él está alentando esta sucesión presidencial adelantada, doctor Jaime Tamayo. Bueno, son dos cosas. En el planteamiento de López Obrador no se trata de tapados en la versión anterior en la que el presidente que iba a salir designaba prácticamente, tenía varios candidatos y entonces destapaba uno y decía, es este. Y entonces ya iban los de la CTM que ya tenían sus pancartas a favor de Juan Pérez, pues las enterraban y sacaban a favor de Pedro García, ¿no? Entonces eso lo que hace es como ponerlos ante la óptica. Claro, son candidatos que corresponden de alguna manera pues a lo que él consideraría como la continuidad de su proyecto, lo cual es muy legítimo. Eso pasa en cualquier parte del mundo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Hay una exageración en muchas medidas, no solo en esta, porque se pusieron demasiados candados por la historia y las deudas históricas que había respecto de los fraudes y el control que tenía el partido hegemónico o partido de Estado anteriormente, el PRI. Pero creo que eso tiene que irse modificando, efectivamente. Ahora, sí, destapa a 3 y luego va agregándole y cada vez le va agregando más, ¿no? Pero si vemos, en realidad estamos hablando solamente de 3 y quizás de 2.
prácticamente acaba de darle bueno, con lo de que dijo el 21 de junio, yo creo que ya nada más quedan dos. Un manotazo a Ebrard y eso pues ya queda Al rato nomás va a quedar claro. uno. Y, exacto, bueno, yo ahí diría, hay dos candidatos, una que representa, digamos, una profundización con políticas, quizá yo diría, pensaría más serias, más consistentes. Es una académica sólida, es una gente con una formación política desde muy joven, ¿no? Que es Claudia Sheinbaum. Pero obviamente esto va a implicar ciertos jaloneos y hasta rupturas con el modelo propiamente del observador. Entre otras cosas, no es propiamente una populista, ¿no? Pero sí es una gente que tiene una perspectiva, digamos, social mucho más profunda, ¿sí? Por otro lado, tenemos al secretario de Gobernación, que es un operador al que nadie le conoce un solo discurso, un solo planteamiento, un solo manifiesto, un solo documento que exprese una posición política clara y definida. Es el operador de López Obrador, como lo fue en Tabasco como gobernador, es decir, es un incondicional de López Obrador. En el caso de que las condiciones se dieran, que creciera su candidatura, etcétera, porque tampoco lo podrían imponer así contra todas las opiniones, encuestas, etcétera, que es el otro problema, ya se amarraron a ciertas cuestiones. Si efectivamente este fuera el candidato, con una serie de situaciones que se dieran alrededor de él, pues lo que tendríamos es un maximato, ahí sí, definitivamente, ¿no? De manera pues que no creo que eso vaya a prosperar, pero son las dos opciones que se darían, un maximato. Entonces usted ya está decantando por Sheinbaum. Bueno, a mí me simpatiza mucho más, me parece que tiene mucho más sentido que ella fuera la candidata, efectivamente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Armando Zacarías. Sobre este asunto, regresamos otra vez al tema de la oposición. Los únicos actores observables en este momento son los precandidatos de Morena y evidentemente pues toda la atención está concentrada en el movimiento de ese partido y del presidente. Pero lo interesante es que no hay ningún contraste de absolutamente nada con la oposición. La oposición está en un plan especulativo, viendo más o menos cómo es lo que se desarrolla, y en un momento dado, si nosotros viéramos, como en otros tiempos, actos anticipados de campaña, tendríamos una discusión con una efervescencia nacional enorme, todos los partidos discutiendo contra el que se estuviera adelantando. Pero ahora lo que está sucediendo es que todo el mundo está señalando, se están adelantando, pero no están haciendo nada, absolutamente nadie. Ahora, el partido pues va a hacer lo que tiene que hacer. Efectivamente, hubo este primer evento masivo en el Estado de México. Luego estuvo este evento de Jalisco, pues son actos, ciertamente actos anticipados de campaña. Aquí me gustaría sugerir a la audiencia que le echara una lectura a una vieja novela de Luis Espota que se llama Palabras Mayores, que refiere justamente a todo el proceso de selección de candidato en la época del PRI, está hablando él más o menos en los años finales de los años 70, y entonces uno encuentra similitudes muy interesantes, pero en aquella época, una vez que se seleccionaba el candidato, pues ya era el presidente. Ahora no, ahora sí tiene que haber un proceso de campaña y un proceso de convencimiento. Todos los elementos están a favor, pero no necesariamente es como en aquella vieja época. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Pues estamos reproduciendo un esquema en la que hay un elector de candidato que es el presidente de la República y pues todos los demás están realizando gestiones y movimientos de acuerdo con los intereses y la perspectiva que tiene cada quien. Aquí lo interesante es no hay ningún elemento de contraste de partidos que estén diciendo, oigan, nos están robando gente a nosotros porque estamos haciendo esta actividad. Pues no están haciendo ninguna. Entonces, todos los partidos y todos los ciudadanos estamos viendo lo que hace Morena y eso, digamos, es la gran diferencia que marcará una presencia administrativa del Instituto Nacional Electoral sancionando
como lo acaba de señalar el doctor Javier, relacionado con la manera en la que tienen especificadas las sanciones para este tipo de eventos. Pero no va a haber ningún cambio de funcionamiento. Y con lo que, si me permites una cosa sí, muy adelante, breve. doctor. A diferencia del viejo modelo en el que no había que moverse, el que se movía no salía en la fotografía, decía Fidel Velázquez, esta vez la línea es que se muevan todos para ver quién es el que puede ser el que se mueva mejor es el que van a elegir. Exactamente. Muy bien. Y con lo que están comentando ustedes, pues yo creo que, como dijo en una ocasión Diego Fernández de Ceballos, estos partidos en su momento hegemónicos, el PRI, el PAN, el PRD, pues están condenados a convertirse en miembros de la chiquillada política, ¿no? Por supuesto. Mira, volviendo a lo de los candidatos, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta un factor que es esencial: el desplome de la línea 12 del metro, el 3 de mayo de 2021. Y cuando se desplomó la línea 12 del metro, se desplomó la candidatura de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum. Y el informe de la empresa noruega que contrataron para que diera el veredicto sobre lo que pasó, definitivamente establece 4 causales, de las cuales una le compete a Ebrard, la construcción, y la cuarta, los errores en el mantenimiento a Sheinbaum. Y tan se enojó Claudia Sheinbaum que hasta lo demandó. Hazme el favor, Cuando primero ella lo la contrata, contrató, ¿no? primero lo contrata y luego porque no le gusta sus resultados la demanda. Pues ¿cómo es eso, por favor? Entonces, yo pienso que por eso el presidente de la República, cuando se cae la línea 12 del metro el 3 de mayo, observa detenidamente eso, le pide a su amigo Carlos Slim que le ayude y le eche la mano para sacar la bronca, haciéndose responsable económicamente de lo que no era, ¿sí? De lo que no era. Observa el escenario, ve que se le cayeron sus 2 corcholatas más importantes y entonces manda a llamar a su paisano y amigo el 26 de agosto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Ahora, ciertamente Adán Augusto no ha dicho nada, pero ¿qué ha dicho Claudia Sheinbaum? Nada. Nadie puede decir Doctor, nada. vamos a una pausa. Claro que sí. Bien, Adelante, gracias, adelante. doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos. Esto es Catalejo. Ya volvemos. Pregunto. Bueno, continuamos. Esto es Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUSH. Y bueno, aunque públicamente el crimen organizado no intervino en las elecciones de ese domingo 5 de junio, en privado, pues hay funcionarios tanto federales como estatales que reconocen lo contrario. En Durango, Oaxaca y Tamaulipas el narcotráfico, dicen, se involucró activamente. Incluso veíamos ese día en redes circulando a un dirigente del partido hegemónico que está ahora en el poder, en Tamaulipas, vitoreando al cártel del Golfo, por ejemplo, ¿no? En este sentido, la mayoría de los distritos ganó Morena, inclusive con más del 50% de votación. En estos distritos, en la mayoría de los distritos donde ganó Morena, con más del 50%, son distritos donde hay los más altos niveles de violencia, inseguridad y cuestiones del tema del narcotráfico. ¿Y qué me dicen ustedes de lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que dejó entrever una alianza entre el gobierno actual con gente del narcotráfico y luego pide que se investigue a la Unidad de Inteligencia Financiera y al INE eliminar los recursos de narcotráfico en campañas políticas del partido Morena? ¿Intervino o no intervino el narco según su perspectiva de ustedes en el pasado proceso electoral, Bueno, doctor mira, déjame decirte, Javier Hurtado? A mí me parece que Porfirio Muñoz Ledo pues ya está chocheando, ¿no? Lo mismo lo dijo el presidente y se molestó. Y él pues está molesto porque no le cumplieron y no le hicieron efectivo el ofrecimiento de darle a la embajada de Cuba. Si le hubieran dado la embajada en Cuba, no diría eso, por supuesto. Entonces eso es un ardid, o sea, no creo yo que tenga un sustento objetivo documentado de Muñoz Ledo para decir y sostener eso. Y si lo tiene, que lo presente ante la autoridad, y si no, es cómplice, porque lo sabe y no lo dice. Si lo sabe y no lo presenta. Claro. Bueno, entonces que no ande diciendo cosas a la ligera. Yo pienso que se presta mucho a la especulación la política del presidente de abrazos y no balazos. Por supuesto que sí.
por supuesto. Y yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes de este gobierno y la gran deuda que va a dejar con el país va a ser el problema de la inseguridad y el elevado índice de crímenes y de extorsiones que en este momento existen en el país. Y por cierto, por supuesto, lo que se decía aquí ya por quienes se siguieron en la palabra, efectivamente, a ver, por ejemplo, ¿qué han dicho las corcholatas de Morena sobre cómo resolver el problema de la inseguridad? Nada. No van a hablar No dicen, ahorita de ese tema. pues ¿cómo los regañan? Imagínense. No, y aparte Los entonces sí regañan. los eliminan. No, pues sí, claro. De un plumazo, Entonces no pueden decirlo. Digo, contestando un poco la observación que hacía, es que no pueden decirlo, porque si dicen algo los corren. Como Ebrard. Por supuesto. Ya lo corrieron. Entonces, pues tiene que quedarse callado. Adán Augusto tiene que quedarse callado y la Sheinbaum también, pues, porque si no los corren. Bueno, entonces yo pienso que lo del narco, y eso es una acusación muy grave, ciertamente ha habido cierta tolerancia, ¿sí? Mucha tolerancia hacia las actividades de los grupos criminales y permitir que se le humille y se le falte el respeto al ejército, a mí me parece que es muy grave. Yo como mexicano me siento ofendido cuando veo yo esos videos que circulan ahí en las redes sociales, que los corren, los golpean, los ofenden, los escupen, los humillan a los miembros de las Fuerzas Armadas. Eso no se debe de permitir ni tolerar. Por favor, yo le hago un llamado al presidente de la República para que permita que los miembros de las Fuerzas Armadas se defiendan al estar siendo atacados, ¿sí? Y que no permitan que pisoteen el nombre del Instituto Armado, porque están pisoteando y burlándose de todos los mexicanos, ¿sí? Definitivamente, doctor. ¿no? Doctor Jaime Tamayo, sobre esto, porque aparte Porfirio Muñoz Ledo dijo, es que debe entender el presidente que su contubernio alianza con el narco no es heredable, como diciendo, pues se los va a heredar a quien gane el proceso electoral 2024, ¿no? Y sobre este mismo tema, también en una entrevista con Carmen Aristegui, Francisco Labastida dijo que hay indicios de protección gubernamental al cártel de Sinaloa. A ver, bueno, lo mismo que dijo Javier sobre Porfirio Muñoz Ledo se aplicaría a Labastida. Es decir, si él sabe, pues es cómplice porque no está aportando ningún elemento, ninguna prueba más allá de señalamientos verbales. Pero evidentemente que es un juego discursivo. Porfirio Muñoz Ledo se caracteriza por eso, no de ahora, ¿eh? Ahora puede estar chocheando, pero siempre ha jugado con esas cuestiones y hace señalamientos con mucha facilidad, porque además juega mucho con el lenguaje, ¿no? Que sí es heredable, que no es heredable. Es decir, lo que sí está claro es que el crimen organizado se ha metido en los procesos electorales no ahora. No sé si tú recuerdas, Javier, que en el 97, que éramos consejeros electorales en Jalisco, llegó un reporte de cómo en ciertos municipios estaban en X partido o en Z partido o en todos los partidos infiltrados. Es decir, no es algo nuevo. Eso ha estado presente siempre. Hay que recordar Calderón cuando agarró a quién sabe cuántos presidentes municipales de Michoacán, porque supuestamente que luego tuvo que liberar a la mayoría, porque habían sido financiados. En fin, esto no es ninguna novedad. Es decir, por supuesto que no es ni mucho menos algo que deba dejarse así y que hay que atenderlo. Pero por otro lado, el asunto de la seguridad, yo creo que hay dos cuestiones a tomar en cuenta. Hay que ver los últimos informes donde la inseguridad ha bajado en algunos de los delitos de mayor impacto, ¿no? Como los homicidios dolosos, por ejemplo. Esa es una. La otra es que en la Ciudad de México no hay una correspondencia con los abrazos y los besos, ¿no? Ahí hay una política que ha bajado muchísimo la criminalidad. Alrededor del 62% está batida, es decir, y eso ahí están los informes también, son informes que no se pueden ocultar, sobre todo en cierto tipo de delitos. Es decir, nadie puede ocultar el asunto de los secuestros o el asunto de los homicidios dolosos. Entonces sí, hay una política diferenciada en estados, ¿no? Voltea uno a ver a Jalisco, que no es Morena, ¿sí? Y que no es el presidente, y pues es uno de los estados con el mayor índice, o el estado en estos momentos con el mayor índice de delitos graves, ¿no? Desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Desaparecidos. Entonces, es el número 1. Así es. Entonces, no hay que matizar eso, ¿no? Muchas gracias, doctor. El doctor Tamayo dice que no es un tema de ahora, sino desde siempre. Entonces, si hay narcoelecciones, puedo entender. Doctor, sí. O sea, es definitivo que todo este marco de inseguridad ha estado acompañando todos los procesos.
no ha habido una especie como de tregua del narcotráfico porque hay elecciones, ¿no? O sea, todo el procesamiento de proselitismo, etcétera, ha estado presente desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay un adeudo enorme de las administraciones gubernamentales y de sus políticas públicas en relación con este tema, que no se ha logrado abatir en bastante tiempo. Ahora, en relación con este asunto de las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, que se dieron también más o menos con las declaraciones relacionadas con el tema del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Allí lo que nosotros estamos viendo es un fenómeno muy interesante de comunicación, que es el de la posverdad. Sí. Entonces, el efecto es muy interesante, porque no importa lo que diga el presidente del PRI, ni tampoco las resoluciones que plantee en un momento dado el presidente de la República, el esquema ya está planteado dentro de la dimensión de percepción de los ciudadanos. Entonces, va a ser muy difícil que haya elementos que efectivamente corroboren si hay una contención del narco respecto del proceso electoral. ¿Por qué? Porque ya hay un elemento que en la percepción está teniendo un efecto muy importante. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer pues es clarificar mucho si hay un cambio de estrategia o si se mantiene, cosa que ya estableció el presidente de la República, dijo, vamos a mantener la misma estrategia sin cambios. Sería muy complejo pensar que en este momento pueda poner en funcionamiento un cambio o diseñar una estrategia distinta de la que hay hasta este momento. Bueno, pues definitivamente será un tema que nos acompañará en el proceso electoral 2024. Por supuesto. Mira, doctor, un minuto. Sí, para en abono lo que dice el doctor Tamayo. Sí. Hay un investigador mexicano que se llama Edgardo Buscaglia, sí, que se fue a trabajar a los Estados Unidos, creo que a la Universidad de Columbia. Yo recuerdo que en 2009 él publicó un libro en donde decía, en 2009, que el 32% del territorio nacional estaba dominado por el narco. El 32% en 2009. Entonces, como dice, no es de ahora, eso ha sido siempre. Sí, y hace unas semanas en este mismo emisión usted también dijo que ya las 2/3 partes ya son las del país, terceras partes estaba diciendo, en 2009 ya el 32% decían que estaba dominado por... son las 2/3 partes del país. Sí, el comandante ese del Comando Norte de Estados Unidos también dijo lo mismo, ¿no? Sí, de hecho ahorita voy a pasar un dato de una investigación de Estados Unidos sobre ese tema. Bueno, vamos a hacer una pausa breve, regresamos, esto es Catalejo. Continuamos en Catalejo, ya en la parte final. Bueno, aquí cuando se mencionaba que las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo se deben a que ya está chocheando, y lo mismo dijo el presidente, pues luego me puse a revisar la edad del gabinete y pues AMLO 69, a Manuel Bartlett 86, Alejandro Gertz 82, Olga Sánchez Cordero 75, Jorge Alcocer 76, Pablo Gómez 76, Víctor Manuel Toledo 76 y Miguel Torruco 70 años. O sea que el más joven es el presidente con 69 años. Entonces, si Muñoz Ledo está hecho... Varios de ellos ya no están jóvenes. Bueno, y el tema, también la periodista Anabel Hernández también dijo que hay un evidente pacto entre Morena y la familia del Chapo Guzmán, consistente en ayudar en elecciones a cambio de impunidad. Y lo que les mencionaba, el pasado 7 de junio de este año, hace unos días, el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos publicó un informe que se puede consultar, está en redes, que el reparto de plazas entre cárteles y zonas de conflicto, entre el crimen organizado y la política de brazos caídos, está llevando a México a convertirse en un narcoestado y quizá en un narcopaís. Así de graves son lo que dice este documento del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos. Y también siempre coincide el reporte del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Cuando ustedes vienen a esta misión, más de 121,000 homicidios dolosos en 3 años, 6 meses de la administración del presidente López Obrador. Superó ya con mucho los 6 años de Felipe Calderón, que dicen
que él inició la guerra contra el narcotráfico. Doctor Jaime Tamayo, Javier Hurtado. No, pues efectivamente, yo pienso que el problema de la seguridad es uno de los grandes, como lo dije, asignaturas pendientes, ¿no? Ciertamente el número de homicidios dolosos es escandaloso. Eso de que estén asesinando 80, 100, 110 personas por día, por favor, pues ¿de qué estamos hablando, no? Pero también es cierto lo que dice el doctor Tamayo, o sea, con relación a 2018 sí ha habido una disminución. Yo consulté el informe, es una disminución como del 10%. En 2018 llegó a su máximo, antes de que tomara posesión López Obrador, a su máximo nivel, y ahorita está un poquito menos. Claro, como dicen, tierra de ciervos el tuerto es rey, ¿no? O sea, pues te comparas con niveles pésimos, pues estar un poquito mejor ya es un éxito, ¿no? Pero no es que estés bien. Entonces, yo pienso que sí es grave los 120,000 homicidios. Más de 121,000. Por supuesto que es gravísimo eso, las desapariciones, ¿cómo puede ser posible eso? Más de 100,000 se superó la cifra. Es como que desapareciera una ciudad entera, o sea, pues ¿de qué estamos hablando? Aquí a cualquier momento, aquí en Jalisco, en Guadalajara, levantan una persona, no puede ser. Entonces, bueno, creo que 30 eso... segundos, sí, doctor. hay que atender ese problema, pero de ahí a que se diga que hay quizá tolerancia y hay cierta, digamos, permisividad de las autoridades a la actividad de los grupos criminales, pero que se diga que hay un pacto y que están amañados el gobierno federal, el presidente, con los grupos criminales, pues a mí me parece que es una aseveración muy fuerte. Quien lo diga y tenga elementos que los presente a la autoridad, y si no, que se calle. Muy bien. Doctor Jaime Tamayo. Sí, bueno, yo creo que aquí la cuestión es que efectivamente hay que ver el último año, es decir, sí, los primeros meses y el primer año tampoco tuvo ningún impacto, porque es algo que es paulatino. La propuesta de López Obrador va a lo que él piensa que son las raíces, que es el problema social, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que ver es cómo esto está impactando en los últimos meses, y efectivamente hay una disminución. Eso ya, digamos, es clarísimo. Con los mismos datos que tú manejas, desagrégalos y verás que efectivamente está bajando. Vamos a ver qué pasa en lo que queda de este sexenio. A ver si efectivamente se logra bajar mucho más, por un lado. Por otro lado, bueno, yo decía, el caso de la Ciudad de México es muy especial porque ha bajado todavía de una manera mucho más fuerte. Pero la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el asunto de la corrupción, y que es otro tipo de crimen, en la que están implicados desde la élite política, hoy desplazada, hasta empresarios, y ahí es donde también hay esta tolerancia de parte del gobierno. No ha habido ni un solo presidente a los que todos tenemos, creo que más que documentado, por lo menos el caso de Peña Nieto y de Calderón, que deberían estar presos. No están en la cárcel ninguno de estos grandes empresarios que se enriquecieron a costa del patrimonio nacional, que en el caso de Rusia, Putin metió a los oligarcas a la cárcel, los metió o los mandó al exilio, o les expropió sus bienes, ¿no? Es decir, creo que esa otra parte no la estamos viendo, y son los empresarios los que, en algún caso por lo menos, están muy presentes en la llamada oposición. En el caso del expresidente Peña Nieto, pues también Francisco Labastida dijo que no se le toca a él para nada, porque hubo un pacto para que atacara a Ricardo Anaya y pudiera llegar a la presidencia de López Obrador. 7.8% disminuyó el homicidio doloso con relación a julio de 2018, datos oficiales. Pero está en 121,000. Por eso, pero disminuyó. Armando Zacarías. Bueno, yo creo que efectivamente hay una coincidencia en términos de que será uno de los grandes temas que no se han resuelto en este momento, el abatimiento de este asunto. De ahí a plantear que esto sea un narcoestado, creo que existe un elemento muy importante para, independientemente del sistema de gobierno que hay en este momento, hay una estructura institucional que se superpone en muchos de los casos. Tenemos, por ejemplo, el caso del secretario técnico del Senado, que estuvo detenido en Veracruz. Y producto de un mecanismo institucional que es el amparo, el personaje adquiere su libertad y ya está reinstalado en sus funciones. Es decir, ahí nosotros podemos ver un
funcionamiento del diseño institucional sobre el que reposa el país. Ciertamente hay un territorio muy contaminado en términos de la relación con el crimen organizado, básicamente con redes de narcotráfico, pero de ahí a pensar en la inviabilidad del Estado, creo que existe todavía una estructura institucional que es la que en este momento dado soporta el funcionamiento de esta estructura estatal. De forma que pues será un adeudo que la próxima administración tendrá que enfocar y tendrán que presentar un diseño y un modelo que supere a que no logró contener, como se prometió en un primer momento, el grave problema que es la inseguridad en nuestro país. Bueno, por cierto que el 21 de junio también se nombró como coordinador del sistema del secretario ejecutivo de Seguridad Pública Nacional a la ex candidata de Morena a Nuevo León, Clara Luz Flores, ¿no? Pero sí sabe, déjame decirte ¿Sí que sabe? sí le sabe, claro, yo la perfecto. conozco, claro. No sabe de sectas nada más. Ella fue presidenta de la Conferencia Municipal de Seguridad Pública y como presidenta municipal de Escobedo, Nuevo León, hizo cosas importantísimas en materia de seguridad pública que han sido modelo para todos los países. Muy bien. Para todos Pues muchas gracias. los municipios. Le agradezco, doctor Javier Hurtado, gracias. Al contrario, gracias. Doctor Jaime Tamayo, muchas gracias. Y Gracias. doctor Armando Zacarías también, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, pero sobre todo muchas gracias a usted. Hasta luego. Nos vemos.